Buenas noches y bienvenidos al Enfoque. Pues ya lo veían al principio, era la imagen de la semana, una imagen que sin duda pasará a la historia. Después de 40 años presente en las calles de la ciudad, el pasado martes se procedía a la retirada de la estatua de Franco de la vía pública, solo 24 horas después de haberse aprobado en el Pleno de la Asamblea. Como saben, pues se aprobó por los partidos que forman el Gobierno, Partido Socialista, Coalición por Melilla, Ciudadanos y el voto favorable también del diputado no adscrito. El Partido Popular se abstuvo y Vox votó en contra. Tenemos aquí hablaremos de este tema y de otro de actualidad con los representantes de los partidos políticos en la Asamblea. Como siempre aquí tenemos con nosotros Dunia Al-Mansuri, Coalición por Melilla. Buenas noches, Dunia. Rafael Giner, Vox. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, José. Javier Lence, Partido Popular. Buenas noches, Javier. Buenas noches y bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Elena Fernández Treviño, Partido Socialista. Buenas noches. Bueno, pues ya lo decíamos al principio, después de 40 años presentes en las calles de Melilla, el pasado martes pues, se procedía a la retirada de la estatua de Franco. Estáis vosotros como representantes de los partidos políticos en la Asamblea, que discutisteis y debatisteis esta propuesta en el Pleno, y bueno, pues me gustaría que analizarais y explicarais la postura de vuestro partido político en la Asamblea, vuestro grupo político en la Asamblea. ¿Empiezas, Dunia? Sí, yo misma empiezo. Bueno, yo creo que la postura de Coalición por Melilla no es una postura nueva, era una reivindicación muy antigua de mi grupo y de mi partido político. En varias ocasiones llevamos este asunto a debate en la Asamblea, tanto a través de mociones presentadas como a través de interpelaciones. Para nosotros es una noticia importante y una noticia buena para Melilla. Melilla tenía el deshonor de ser la última ciudad española que mantuviera en pie un homenaje a un dictador. Porque por mucho que se quiera maquillar la realidad es la que es. O sea, hay quien intenta desviar la atención pues diciendo que era un homenaje al legionario y no al caudillo o al dictador. No se puede separar, no se puede separar quién era Franco, pero aparte de no poder separar a una persona en dos individualidades distintas, es que no es cierto. Lo peor de todo es que no es cierto, porque cuando se aprueba en el año 1975, si no recuerdo mal, creo que esa era la fecha correcta, se aprueba en el ayuntamiento de esta ciudad, era un homenaje al caudillo, al generalísimo. Por lo tanto, que luego coincidió que hasta 1977, 1978 no se coloca la estatua y entonces, claro, ya había muerto Franco, ya estábamos en los albores de nuestra democracia y se decide cambiar ese homenaje, pero no obstante, las placas iniciales dejaban claro que era a Franco y, por lo tanto, esas dos cuestiones, la importancia para nuestro partido, que se haya retirado y que se haya cumplido con algo tan importante como es la Ley de Memoria Histórica y se haya podido resarcir a todas las víctimas de una dictadura, y por otro lado el que no se intenten mezclar conceptos cuando al final de lo que estamos hablando es de lo mismo. Rafael. Bueno, nosotros evidentemente votamos en contra de la retirada de la estatua, por tratarse del comandante Franco de la primera bandera del tercio de extranjeros en aquel momento, mandado por la República, no olvidemos ese pequeño detalle, que bueno, hicieron una gesta heroica, hicieron más de 100 kilómetros sin descanso, casi 120 kilómetros hasta llegar al puerto de Ceuta, embarcar hacia Melilla, y insufló realmente mucho ánimo en la población melillense que se agolpaba en las murallas y en el puerto, porque Adelcrín y todas aquellas jarcas rebeldes que estaban en la zona de Marroquí, estaban ya por la zona cercana al Real, y es cierto que había otras tropas, estaba el general Sanjurjo, que dominaba la plaza, estaban las tropas de la Corona, estaban las tropas regulares, pero no es menos cierto que la entrada de la Legión en aquel momento insufló a la población melillense un gran ánimo en aquel momento se veían asediados por las jarcas rebeldes de Adelcrín. Hasta ahí
estaremos de acuerdo en que después de una dictadura, pues nadie puede entender que un dictador tenga una efeméride. Pero sí un comandante de una bandera de la Legión, de hecho la historia de Melilla está muy ligada a la Legión, que fue realmente el que insufló ánimo a la población. Y la historia está ahí, la podemos reescribir, podemos decir lo que queramos, podemos decir que después fue un dictador y después reaccionó, pero lo que no es menos cierto es que estaba mandado por la República, que realmente el desfile por las calles insufló a la población una energía distinta a la que tenía y que pasó así. Por lo cual, bueno, se ha retirado. Bueno, pues ya está, pues ya que se ha retirado, pues ya está, ya no queda más que decir. Javier. Bueno, este debate que ha llevado 2 comisiones, un pleno más esto, más muchos otros debates, ha tardado bastante más que la propia retirada de la estatua, que ha sido pues, inmediata, rápida y bueno, el tema es que en el pleno la postura del Partido Popular era precisamente el no abrir un debate que al final intentaron algunos miembros de la Asamblea de entrar en debatir el franquismo o las repercusiones o lo que ocurrió en el franquismo a determinadas personas, a determinadas familias, y eso no creo que era el motivo del debate. Se trataba de adoptar la decisión de quitar con doble criterio, o sea, con 2 opciones diferentes, quitar al que entendía, como dice Dunia, que era el generalísimo Franco el que estaba en esa estatua por muy joven que fuera, y los que, como decía Vox, es el comandante Franco y un reconocimiento de los héroes de una gesta, pues eso, heroica, que gracias a esa gesta en su momento de tantos militares que hubieron al frente, entre los cuales estaba el comandante Franco, pues evidentemente, bueno, pues estamos en Melilla, en una Melilla española. El tema era precisamente no entrar en una polémica estéril, pero sobre todo por respeto a muchísima gente que también en la transición, cuando muere Franco y empiezan los primeros pasos de la democracia, se sentaron muchas personas, los padres de la Constitución, gente que había sido represaliada realmente, porque nosotros ninguno de los que estamos aquí hemos sido represaliados en nada y hemos disfrutado afortunadamente una democracia que nos ha traído, entre otros, el rey Juan Carlos a disfrutar de este Estado de Derecho y de esta Constitución. Pero en aquel entonces, muchos que sí habían sido represaliados se sentaron y no solo firmaron una Constitución, firmaron un pacto de cerrar heridas, de los muertos en las tumbas, rezarle, el que quiera rezarle, respetarlos en cualquier de los casos a todos los muertos. Y entendíamos que el debate estéril sobre revisionar o debatir franquismo es bueno o malo, bien sí o no, yo creo que eso es de una esterilidad tremenda y sobre todo lo que hacemos una falta de respeto a la gente que sí que fue generosa en ceder muchas posturas personales y que sufrieron directamente todo lo que ocurrió, una lamentable guerra civil que evidentemente enfrentó a hermanos contra hermanos por el hecho de vivir en un lado o en otro, pero claro, no se trataba precisamente de hacer una revisión del franquismo ni debatir sobre el franquismo, se trata de una estatua del comandante Franco con 2 planteamientos tan válidos unos como otros, es decir, es el comandante Franco, un héroe que lideraba la primera bandera de la Legión, como dijo Pancho, o lo que dice Dunia, es decir, ¿el tema cuál es? Vamos a seguir debatiendo sobre franquismo, sobre el comandante, sobre la estatua. Mira, se ha acabado, la estatua la han quitado, ha adoptado una decisión que creo que debería haber adoptado el Gobierno y no hacer una laraca de toda esta historia. Creo que todo esto ha sido una sobreexposición innecesaria y un debate, insisto, que no creo que llevara a nada bueno en el sentido de volver a abrir lo que cerraron nuestros padres y nuestros abuelos. El padre de Pancho, primer alcalde democrático de la ciudad, mi padre, el tuyo, el Justo Sancho Millano por parte del PSOE, esos son los que hicieron la transición aquí en Melilla. Y cerraron heridas y eran amigos y hablaban y... Decir, sí, y lo mismo realmente, pasó. Si aquellos que se dieron la mano, ¿qué derecho tenemos nosotros ahora a reabrir un debate que aquellos ya cerraron en su momento? Claro, ese es el tema. Es decir, no creo que el debate era franquismo sí o no, bueno o malo, sino la estatua. Y la estatua, pues entiendo que evidentemente hay postura contradictoria y en cualquiera de los casos, si es una ley de la aplicación de la memoria histórica,
en las cuales también incluso hay gente que tiene dudas jurídicas sobre si se ajusta o no se ajusta a la ley de memoria histórica exactamente, lo ignoro, no soy jurista. Ahora bien, como todo esto es un tema de una decisión que entiende el Gobierno que tiene que adoptarse, que tire el Gobierno, que es lo que decimos nosotros, entre otras cosas, tirar para adelante y tal, y no volvamos a debatir en 2 comisiones, en un pleno, ahora. Bueno, yo creo que el chicle este se ha estirado ya poco, ya creo que después de este debate nos va a quedar poco a hablar de Franco y de la estatua de Franco, en mi opinión. Elena. Bueno, yo creo que vamos por partes. Yo creo que el debate primero se debe de centrar en que estamos haciendo cumplir la ley. Lo que hicimos el otro día fue hacer cumplir la ley, una ley que se había publicado, recuerdo, en el 2007 y que no se había cumplido en todos los años de gobierno anterior. Es una ley que del gobierno de Rodríguez Zapatero, ¿no? que deja muy claro que hay que desterrar los vestigios franquistas de las ciudades, no solamente pasando porque el Estado asuma el que se desentierre a las personas de las fosas comunes o que se cambien los nombres de las calles, sino también cualquier homenaje a cualquier dictador, en este caso a Francisco Franco. Está claro, como ha dicho la compañera Dunia, que eso se decide en un pleno del 75, eso está por escrito y por tanto sabemos y tenemos claro que la estatua se erige al generalísimo Franco y no a ningún comandante de la Legión. Es en el transcurso de la construcción de la estatua donde la polémica que surge alrededor impide que esa estatua lleve esa nomenclatura del generalísimo, y entonces cuando se convoca un concurso nacional que lo gana este señor Novo, que es el que construye la estatua, bueno, pues se decide que se va a poner la placa que fue un homenaje al comandante del 21. Esto forma parte del franquismo tardío, de los homenajes que se le hacen al dictador una vez pasada la dictadura, que son muy inusuales, porque casi todos se hicieron durante la dictadura, en un periodo, como dice Javier, de transición democrática, donde si se estaba ya empezando a hablar y se había cerrado una herida, no tenía sentido erigir una estatua a quien fue el causante de uno de los episodios pues, más negros de la historia de nuestro país, ¿no? Una de las mayores crisis humanitarias que ha habido en nuestro país también, ¿no? Podemos hablar o no, ya eso sería otro debate, de los puntos de vista de una guerra, ¿no? De los bandos, obviamente cada uno tiene el suyo, pero lo que es indiscutible, y lo dice el Consejo de Europa, y lo dice Naciones Unidas, y lo dice el Ministerio de Justicia, y nos lo ha dicho una ley, y nos ha condenado a la ciudad en el 2016 también a cumplir la ley de memoria histórica, es que España durante el año 36 al 75 bueno, pues forma parte de cometer una serie de crímenes contra la humanidad que los denuncia la propia Unión Europea, una dictadura completamente forzada durante 40 años que, bueno, pues no os voy a decir lo que causó en el país porque lo sabemos todos. Nadie que pasa por la calle y ve esa estatua cree que es el comandante de la Legión, salvo que se pare a leer la placa y diga, vale, que era en una época de Franco, no en la época posterior. No podemos negar que ese señor es el mismo, que es el protagonista de una dictadura y por tanto claro que entra dentro de la ley de memoria histórica, no solamente porque aparece recogido en pleno, sino porque es exactamente la misma persona. Imaginaros si en Alemania le erigen una estatua a Hitler y dicen se la dedicamos por su participación en la Primera Guerra Mundial. Ahora mismo eso no podría estar en pie en Alemania, entre otras cosas porque está castigado en el Código Penal desde el año 95 en muchos países europeos, están las leyes penales, hacer cualquier homenaje a cualquier dictadura o lo que significó. Entonces estamos haciendo cumplir cualquier dictador, ¿no? En este caso nosotros teníamos a Franco, sea del partido que sea, ¿no? Hay dictaduras de derecha y dictaduras de izquierda, efectivamente, ningún dictador. Y cuando decimos ninguno es ninguno. Entonces creo que el otro día ganamos todo, ganamos en democracia, lo que hacemos es una apuesta por la democracia. Los escolares estudian en el instituto y en los coles la historia de nuestro país, saben la diferencia, eso es básico entre una democracia y una dictadura. ¿Crees que realmente la estudian? Sí, la estudian en los libros de texto. Y si la estudian, lo primero que hacen antes de entrar o no en valoraciones es, como digo, diferenciar entre los regímenes, lo que significa una democracia, que algunas de las personas que estamos aquí no somos hijos de esa democracia, hemos prácticamente echado los dientes, ¿no? Con esa transición democrática y con la Constitución española, pero es verdad que sabemos y tenemos claro que lo que no está bien, o al menos pensamos que tenemos claro. Si la estatua de Franco se hubiera enterrado, se hubiera pasado página con respecto a este episodio, como ha dicho Javier, no habría causado ni tanto revuelo,
ni habría salido en todos los medios nacionales e internacionales, porque yo creo que nunca se ha hablado tanto de Melilla como esta última semana, luego algo de importancia tendría, y yo no estoy de acuerdo en decir que no es un problema ahora, es un problema ahora porque todavía es una herida abierta para muchísimas personas, porque hace 40, 50 años eso no es nada para mucha gente que todavía pues vive esa herida, tiene a sus familiares enterrados en fosas comunes, es decir, ahí no sé, que se haya cometido un crimen contra un familiar tuyo directo hace relativamente poco y que no se haya reparado esa herida, eso todavía está muy vivo para muchísima gente. Entonces, que no es un problema para quién no es un problema, ¿no? Y si no lo fuera, no causaría tanto revuelo. Al margen de esto, la forma de hacerlo creemos que ha sido la más correcta legalmente hablando, porque fijaros, ya hemos tenido reclamaciones de algunas plataformas nacionales, por ejemplo la de Millán Astray, ya ha pedido toda la documentación de cómo se ha llevado cada uno de los pasos que se han dado para retirar la estatua. Imaginaros si encima lo hacemos con un acuerdo de gobierno tomado entre los miembros de gobierno y al día siguiente esa estatua está fuera. Imaginaros, pues probablemente sería mucho más discutible jurídicamente ese procedimiento. Se acuerda en pleno y el gabinete jurídico dice que se tiene que quitar en pleno y el gobierno decide quitarla en pleno. Además, ¿qué menos? El pleno representa a la Asamblea, a todos los partidos elegidos democráticamente por esta ciudad y por tanto al pueblo de Melilla. Queremos escucharles y que se pronuncien, queremos saber qué opinan. Y no es que sea un debate que queramos abrir, es que es un debate que no se ha cerrado nunca y que cuando se abre, pues yo creo que hay que abrir, discutir, hablar, sentar posiciones y decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí, señores? Y sobre todo cuando todavía en plena democracia tenemos algunos vestigios, ¿no?, de ciertos extremismos, ¿no? Eso pasa, se cuelan dentro de la democracia. Esos vestigios siempre son peligrosos, de cualquier extremismo lo es, y por tanto debemos conocer qué es eso, ¿no?, qué ha representado para nuestro país y qué representa para nosotros mismos, ¿no? No voy a hablar más porque no me voy a ocupar todo el programa. Sí, a mí me gustaría hacer algunos apuntes en cuanto a lo que han comentado los compañeros de tertulia y bueno, el compañero de Vox hace ya mucha referencia a lo acaecido en el año 1921. En esa fecha no estaba solo Franco. Yo creo que no, eso fue un colectivo, por lo tanto, no, sí, he escuchado todo lo que has dicho, pero precisamente por eso, o sea, ¿por qué un homenaje a este señor con lo que fue posteriormente? Esa es una de las cuestiones que sí quería poner sobre la mesa en cuanto a lo que comentaba el señor Lense y hablaba del carpetazo que se dio en los años previos a nuestra democracia. El carpetazo lo hemos dado ahora. El carpetazo lo hemos dado ahora porque ahora es cuando realmente se ha dejado atrás ese sentimiento que se podía ver en nuestra ciudad o ese cariz que podía tener nuestra ciudad cuando lo primero que veíamos nada más llegar a Melilla era un homenaje a un dictador. Yo creo que ahora es cuando realmente hemos dado carpetazo a esa sensación de ciudad atrasada, de ciudad que se había quedado muy atrás en el tiempo. Y en cuanto al procedimiento, quien conoce un poco el funcionamiento de la Asamblea sabe que una decisión que se ha tomado en pleno solo se puede revocar por el pleno, o sea que jurídicamente no se debía tomar una decisión por parte del Consejo de Gobierno de manera unilateral, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo, más allá del punto de vista jurídico, ¿por qué? ¿Por qué ese empeño del Partido Popular a que se hiciera con nocturnidad y prácticamente con alevosía, porque según el Partido Popular no era necesario pasarlo por comisión, no era necesario pasarlo por pleno, simplemente podíamos haber mandado a 2 operarios, quitarla y guardarla en un cajón? No tiene sentido. No tiene sentido, sobre todo porque estamos hablando de un símbolo que lo que simboliza, valga la redundancia, no es bueno. O sea, no estamos hablando de un símbolo del que nos podamos enorgullecer como pueblo. Y por lo tanto, cuando hay algo que simboliza algo tan negro como una dictadura, lo normal es que se haga con luz y taquígrafo, que todos los ciudadanos entiendan por qué se ha hecho y qué simbolizaba. Lógicamente estamos en una democracia, gracias a Dios, y habrá gente o personas que consideren que no se debía quitar por los motivos que puedan considerar oportunos, y otros ciudadanos que se alegren y que se hayan podido quitar incluso un peso de encima. A mí me han parado ciudadanos y me han escrito y me han llamado para darme las gracias
por haber Nosotros retirado esa estatua. Y habrá otros ciudadanos que a lo mejor me han podido escribir para decirme que lo consideran un error. Pero en eso está la democracia. ¿Pero cuál es la diferencia entre quitarla y no quitarla? En que hemos hecho desaparecer de nuestras calles un símbolo de una de las etapas más negras de nuestro país. Y esa es la importancia, y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Porque fíjense, si se nos llega a ocurrir a los miembros del Gobierno eliminar la estatua con un acuerdo de Consejo de Gobierno y mandar los 2 operarios para que la retiraran, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando precisamente de que lo hemos hecho con nocturnidad, que hemos podido traicionar, que eso era un acuerdo plenario, que por lo tanto como acuerdo plenario se tenía que haber pasado por pleno. Estamos en una situación en la que yo entiendo la postura de Vox. Vox ha votado en contra, ha explicado el porqué, pero la postura que no entiendo tanto es la del Partido Popular. Una postura tan ambigua. El sí pero no. Bueno, quítenla ustedes si la quieren quitar, pero no me haga pronunciarme. No lo lleve a pleno, no me haga decir públicamente lo que opino de un homenaje a un dictador, porque no deja de ser eso, aunque otros lo quieran llamar de otra forma, no deja de ser un homenaje a un dictador. Y eso sí que no lo entiendo porque los otros partidos hemos manifestado nuestra postura claramente y hemos dicho por qué queríamos que se retirara o en el caso de Vox, por qué no quería que se retirara y me parece legítimo. La postura que no entiendo es la del Partido Popular. Eso de no lo hagan a la luz del día, háganlo ustedes por su cuenta. Pues mire usted, Háganlo ustedes por su cuenta, no tienen por qué llevarlo a pleno, decídanlo ustedes, ¿por qué nos tenemos que pronunciar todos? Pues no, pues sí hay que pronunciarse, porque de eso forma parte. Es que ese es el problema y la trampa también, evidentemente, que conlleva el volver a hablar del franquismo, cuando no se trata de eso. ¿Perdona? Ninguna trampa. Perdón. El objeto inicial puede ser el quitar o no una estatua, que insisto que tiene la doble vertiente y la polémica entre el comandante Franco, héroe en Melilla, y la que, lógicamente, decir los miembros del Gobierno sobre el generalísimo. Entrar en revisionar, insisto, y en debatir sobre el franquismo, porque es que, no olvidemos, este no es el comandante, es el generalísimo y por tanto es malo. Yo no hablo del franquismo, No, yo no he pero mire entrado, usted, yo ni siquiera cree- he nombrado los distintos bandos, simplemente Sí. he dicho que eso simboliza una etapa negra Pero de nuestro perdóneme, país. mire usted, Para si- todos, ¿Cuál? ¿La del para 21? todos. ¿La del 21? No, ¿Se no, cree de usted que la historia más negra de España es la del 21 en España? dictadura. Claro, ahí es donde voy. Es decir, pero Es que, yo no he hablado de bandos, que está yo he diciendo que hablado la de historia guerra más negra es la del año 21, donde estaba el Claro, comandante es que Franco, donde estaba la guerra de crónica África. negra, perdona, yo la entiendo que tú dictadura, hablas la del dictadura. 36 al Donde el 75 como la etapa perdón, negra. el comandante Franco, como comandante por su acto en la guerra de África, tiene la distinción más alta del ejército francés y no le ha sido retirada. Y creo que Francia es un país democrático, creo que Francia... ¿Cómo puedes pretender separar? Perdona, a una persona creo- que era un señor, No, un es que el ente argumento- bipolar. el No, es de que verdad. creo que Es que no Francia tiene es un sentido. país democrático, creo que está en la Unión Europea Pancho, y creo... Francia la tiene entre sus leyes el castigar también cualquier tipo Ya, de pero de no le ha homenaje sido retirada la Bueno, distinción. Eso habría que revisarlo, no No, lo no, sé. es que no le ha No, la sido región retirada, norte, revisarlo la región no, norte no le ha Francia. sido No, retirada. tampoco, bueno, si revisitamos la historia... También Es que ese es el problema. pero vamos a ver, también podemos si contar revisamos la historia... anécdotas vamos a ver. del señor Franco cuando era legionario también, cuidado, vamos Y que a no son buscar... muy- y no vamos son a muy teclear- afeados, no son muy también, afortunados. perdón, y la Vamos- República también lo vamos a mandó a teclear- Asturias a reprimir la revuelta Vamos a teclear, de los por poner un mineros ejemplo, asturianos. y yo Lo no mandó quiero la hablar- República. Yo no quiero al hablar y comandante sacar Franco. polémica, pero vamos a teclear, por ejemplo, en Google mismo Que no, la si anécdota no hay de la que duquesa teclear de la nada. Victoria. Si es que la Vamos historia, a teclear pero eso. todos hemos leído historia, no solo tú has leído historia. Yo creo que todos hemos leído Pancho, historia. no. Y al margen Y de todos lo que tenemos dice historia. Dunia, lo que dice Dunia es que efectivamente, primero es la misma persona. Mira, el argumento no convence absolutamente Pero a nadie. si no quiero convencer a nadie, si no se trata de convencer a nadie, es se un trata de decir argumento cuáles son los episodios casi pueril, históricos y No, cuáles son no lo Ayer digo los porque leía, pasos. no, en ayer leía general. yo en algún sitio, bueno, lo decía alguien con tono irónico, no recuerdo dónde, decía, bueno, pues el
le vemos un monumento al Hitler escritor, Claro, porque no lo es que he el dicho mismo yo Hitler antes. que masacró Sí, o a la Primera Guerra tantas Mundial. personas, Ya, pero claro. el Hitler escritor no O salvó a la al ciudad de músico, Melilla, o al músico. entre otros, Bueno, pero que como dieron su escritor vida, tendría sus 20.000 méritos como españoles escritor. dieron sus vidas Por lo tanto, en no, que esa no, guerra, y no, entre ellos no vino encaja, la por lo legión. tanto- Y Porque es un libro estaba el horrible, comandante Franco. pero horrible. Bueno, yo ni lo he leído porque no tengo Y ningún segundo, porque interés. está prohibido la venta también, creo. Pero aquí alguien lo decía, alguien lo decía con ironía. Pero bueno, Alguien lo decía con ¿y ironía. qué me queréis ¿Cómo decir con separas? eso? ¿Cómo ver, separas? Es que igualar eso con lo que estamos hablando no tiene nada que ver, Dunia, perdóname. Mira, Es si que no ahora tiene cogemos- absolutamente ahora nada que ver. cogemos y alguien crea un monumento de Franco bebé, pues alguien dirá, no, pero es que era un bebé. Era un En bebé esa o época quería todavía su no le había sobrino. pegado un No, tiro a nadie, pero es por lo que tanto es la el dejamos. significado Mira, específico es un para símbolo. nuestra Mira, ciudad. será para vosotros. Bueno, el Partido Popular Para ha vosotros. propuesto. Para Vamos, ti no. vamos a dejar... Para ti no, para vosotros no. Mira, Eso de vosotros, ¿qué quiere decir? Simbolizará para ti, para Vox, quiero decir, para No, ti para Vox, simbolizará. ¿por qué? A mí la figura de Franco, No simboliza lo único nada. que simboliza es a la dictadura. Claro, Porque y a mí- lo a mí de- que la un defensa señor- de la ciudad de a mí que un Melilla no señor- interesa. A mí que un señor Eso no haya interesa. podido ser muy bueno de Bien, pequeño, pero bien. luego ha Cuando sido- la revolución de luego ha Trín y sido Aldercrín y uno todas de las los cávilas- peores dictadores de la historia del mundo, Etcétera. ha sido un criminal, porque el señor un Franco fue criminal. un criminal. Muy Y bien. a quien no le guste, Estamos que no lo hablando de escuche. nuestra ciudad de Melilla y del Mira, futuro de nuestra ciudad Pero- de Melilla pero y del el señor- principio de nuestra el ciudad de señor Franco, Melilla. ¿qué pasa? ¿Que Melilla no era criminal? ¿O Melilla Cuando no vino vivió la aquí, desde dictadura? luego, cuando no vino aquí, vivió la desde luego, guerra nadie le civil? llamó criminal. Hombre. Todo el mundo le aplaudió cuando desfiló por las calles. no, en el año 21, podemos- estamos hablando. podemos ¿eh? inventarnos Vamos a dejar a Elena. un Yo ministerio. creo- No inventamos Vamos a dejar a nada. Elena, se ha pedido la Esto palabra es hace un historia, rato. no es invento. Bueno, es que la Increíble. historia tiene Elena, tantas Elena. versiones. En fin, Muchas versiones, dígame otra. Un apunte importante, yo creo, con respecto a esto que también estaba apuntando Dunia. A ver, nosotros además tenemos un reglamento de honores y distinciones de la ciudad que dice que cuando erigimos cualquier homenaje, sea un edificio, una calle o una escultura en este caso, si después hay méritos suficientes para quitarlo por hechos posteriores, que ha pasado, hay que revocar ese homenaje. Eso Por es de tanto, historia. ese mismo reglamento nos avalaría para decir, usted pudo ser quien Eso es fue, de historia, que como le pero digo es la muy historia del año discutible. 21 no se puede cambiar. No, perdón. Es que Es nadie que el pretende reglamento cambiar la dice, historia, es que el tiene que reglamento ver lo que una cosa dice, con la otra. si después de ese mérito que ustedes le erigen, una calle, un edificio o el que sea, ese señor o señora comete actos suficientes indignos como para revocarle aquel homenaje que ustedes le hicieron, pueden hacerlo. Lo dice el reglamento de honores y distinciones de nuestra sociedad, porque pasa por Comisión de Cultura cada una de esas decisiones. Por tanto, Entonces, tendríamos motivos más que suficientes necesidad había de para pasarlo ni por revocarle pleno, ese ni por homenaje nada? que en su Si caso lo dice se el reglamento. que en su caso se hubiera hecho, como decís vosotros, que no es así, a el señor del 21 de la Legión. Tenemos motivos más que suficientes. No, el Partido Popular ha propuesto pues en aras a contribuir a que bueno que no lo están que ni ocurrió al en el centro ni a año la 21 no se quede porque la mayoría de la ciudadanía, mucha gente joven no sabe lo que pasó, como pasó también con el Mariscal Chelo en su momento, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas cosas debemos de recuperarlas y seguir homenajeando, porque además una ciudad, un pueblo que no homenajea a sus héroes en general, todos los que dan, y ahí está la Cruz de los Caídos, que no es la Cruz de los Caídos de ningún bando, sino que se quitaron todos los temas franquistas y hoy por hoy dice que es a los caídos por España, de uno, de otro bando, de todos los que hayan caído por España. Digo, para los que también los socios a nivel nacional del PSOE de Podemos ya están con un clic puesto en ese tema, que estudien Melilla, que estudien la historia de Melilla, que conviene. No solo hay que ser de Melilla, con poner interés y saber lo que ocurrió y qué es lo que se ha hecho es suficiente. A lo que voy. Estamos en el año 2021, hace exactamente 100 años. Creo que merece la pena, y ahí Elena tiene mucho que decir, hacer actos de difusión y de homenaje a aquello que ocurrió. Y no hablo de Franco, ni hablo de Sanjurjo, no, hablo en general de todos los que... Aquellos 12.000 muertos Claro, fueron españoles. sí, casi 12.000, claro, que murieron. Y asesinados, Y que gracias a ello, rendidos. efectivamente, Melilla sigue siendo española, si no, no estaríamos aquí. Entonces, creo que eso es una propuesta que se ha elevado por parte del Partido Popular, hacer también un conjunto monumental o un homenaje a todo aquello, porque creo que merece la pena y porque debemos de ser agradecidos los tataranietos probablemente de todos aquellos que dieron su vida por ello, entre los cuales hace
24 horas estuve hablando con un nieto que le contaba a su abuela que gracias, no a Franco, a todos los que dieron la vida y cómo venían los camiones llenos de muertos, de todos los que venían de allí, del regimiento de Alcántara, de muchos tal, y venían camiones repletos, dice, y gracias a todas aquellas gestas estamos todos aquí, ¿no? Y entonces, que represaliados, con una repercusión negativa y positiva, la han tenido mucha gente en Melilla. Entonces, creo que aquella gesta merece mucho la pena que se atienda a la propuesta positiva de que no olvidemos la historia, la buena y la mala, pero sobre todo la buena en este caso, porque gracias a ellos, a esas 12.000 personas que dieron su vida, estamos hoy vivos y en Melilla. Bueno, Una si última, hacemos cualquier Ana, y nos cosa, vamos. la haremos desde la reconciliación, nunca Claro, desde el claro, enfrentamiento, porque yo creo que más versiones que polaricen y que No, cuenten la no, no, historia no, de forma no, sesgada, Bueno, se no pretende lo conviene contrario. en Si se absoluto. pretende que la ley de memoria histórica unidireccional siga siendo así, mal vamos. Vamos a ir dejando ya este asunto, vamos a pasar al siguiente, que llevamos ya media hora hablando de la estatua de Franco. Nos quedaría Y- mucho, por Claro, decir. el tema A mí es- se me han Mira, quedado unas cuantas cosas si que el me debate- gustaría Pero si queréis puntualizar. apuntar algún minuto Pero cada sí, uno. a mí sí que me gustaría, y perdona Javier, te lo digo desde el respeto, estáis siendo muy incongruentes en este asunto. Te lo digo porque tú estabas en el Pleno y escuchaste a tu compañero, al señor Marín, que decía que cómo perdíamos el tiempo en llevar a Pleno la votación para la retirada de la estatua con la situación que tenemos. Y yo, claro, yo le decía, tienes razón, todo eso es importante, pero esto no resta esfuerzo a esa otra parte tan importante que tenemos que desarrollar ahora y la responsabilidad tan grande que tenemos. Y luego, por otro lado, o sea, por un lado nos decía, ¿cómo ustedes, con la que está cayendo, se atreven ahora a perder 20 minutos en debatir este asunto? Pero luego, sin embargo, trae una propuesta en la que pide que se hagan unas jornadas, que se levante un conjunto Eso es histórico. cultura, claro, claro. Eso No, sí no, con- pero eso si no, sí, es que eso yo no estoy contribuye. denostando, no estoy denostando la propuesta ni mucho menos, Ah, porque vale. ciertamente la propuesta no la he leído en profundidad y no sé cuál es el Sí, la sentido. restauración del Estoy monumento hablando de la campaña. incongruencia en cuanto a que por un Ahí lado nos ustedes dice llevan que es una todo lo pérdida de la campaña, tiempo. ¿no? Vamos a... Perdón. Campaña Que de 9. por un lado se nos dice que es una pérdida de tiempo llevar a pleno eso porque no es momento de eso, pero por otro lado pedís que en aras al recuerdo, a la historia y demás, se hagan jornadas, que no estoy denostando la propuesta, pero que estoy diciendo para que se vea la manera ¿Y de qué tiene que ver desviar una la cosa con la atención, la manera de desviar la atención, porque el Partido Popular en ningún momento se ha querido pronunciar. Y seguís sin pronunciaros en cuanto a Bueno, si en había cuanto que a retirar la desviar atención, estatua hablamos de o no. paella o algo, ¿Sabes qué desviar pasa, Dunia? Que esa atención, está bien. equidistancia al final te sale cara, porque al final hay personas que no les gusta que haya estado en medio, haya adoptado esa postura neutral, porque los que sí pedían que os sumarais y que dijeseis, no, estamos en contra, como ha hecho Vox, pues esa gente se enfada. Pero es que la gente que también de derechas, pero a lo mejor entiende ya que hay que cumplir una ley y que ya está bien de tanto Franco en la calle, también se enfada. Entonces al final esa equidistancia os genera enemigos por ambas partes, porque al final ante una postura, o sea, ante No, algo pero tan perdón, evidente, pero no se puede perdón, ser pero equidistante. perdón, que Vox, que haya es una temas obligación, de yo Franco no en la hablo de calle. Vox, estoy hablando de la postura del Partido Popular, la vuestra No, está que ha clara. dicho, no, lo de Tampoco Vox, que esperábamos Franco en la otra calle, cosa, no, Tampoco que esperábamos bueno, otra lo de cosa. Vox de Franco en la calle no, estamos hablando de una estatua del comandante Franco, no estamos hablando del dictador Franco Volvemos y otra con vez al otras comienzo, ¿eh? historias Parece que tenga. ¿Tiene que decir algo, Javi, o Entonces, pasamos? eso, no, hablaba más de la postura, como dice Dunia, la postura esa de la neutralidad, porque al final hay que, o sea, si tú te eriges en defensor de una ley o de las leyes en general, ¿no? Como llevan a gala muchas veces los que componen el Partido Popular, pues es que las leyes hay que cumplirlas y la ley, ¿no? Pues vamos a cumplirla. Entonces, Bueno, si hay que cumplirla, hay que decir, pues sí, estamos de acuerdo en que como la ley dice esto, hay que retirarla. Entonces, sí que dijimos en pleno, y lo pidió también la señora Gloria Rojas, mi compañera, que una y otra vez, ¿no? Qué bonito sería, ¿no? Y también lo comenté yo, que toda la asamblea, de Vox no lo esperábamos, la verdad, Pancho, pero del resto, pues sí podíamos a lo mejor albergar una esperanza Tenemos en que nuestra- hubiera una parte más Pero razonable, entre otras tenemos nuestra cosas, razón porque histórica. en Comisión de Cultura, el Partido Popular sí dijo en petit comité, los que en ese momento componían la comisión, ¿no? Que eran 4 miembros del Partido Popular, estaban a favor de que sí, ¿por qué no? Había que retirarla, había que ya cumplir la ley. Pero eso lo dicen en petit comité, no lo dicen en un pleno
no lo han dicho en ninguna parte. Es más, el señor Imbroda ha salido diciendo lo contrario, que la tesis pues más cercana a Vox. Y estoy segura de que dentro del Partido Popular es que hay este debate y hay estas dos posturas. O sea, nosotros desde el Partido Socialista lo teníamos claro, obviamente, desde el inicio. CPM lo ha manifestado bien clarito desde el principio. Vox tiene su postura también y ha dicho... Pero el Partido Popular, yo creo que esta neutralidad, esta equidistancia, yo creo que no ha sentado bien a casi nadie, Javier. Vamos a pasar... ¿Quién tiene que decir algo? No, vale, bueno, vamos a pasar al siguiente tema, pero llevamos ya 40 minutos con este. Bueno, vamos a hablar de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Mustafa Berchán a 2 años de prisión y al exsecretario general del Partido Socialista, Dionisio Muñoz. Una sentencia que ayer ya dijo Mustafa Berchán que iba a recurrir ante el Constitucional. ¿Qué opinión Si quieren tenéis? empezar los demás, yo me quedo Yo, en primer lugar, no soy jurista, creo que lo sabe todo el mundo, pero yo creo que no se puede recurrir al Constitucional como si fuera un tribunal de apelación del Supremo. El Supremo termina y eso acaba ahí y no puede ya ser recurrida. Ahora bien, para ir al Constitucional, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que tú entiendas que se te han vulnerado tus derechos fundamentales o constitucionales, y ese es otro tema completamente distinto. Por eso ayer decía el propio Mustafa Berchán que el 95% de los recursos que van o apelaciones que van al Tribunal Constitucional decaen. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el Tribunal Constitucional, insisto, no soy jurista, pero lo que pasa es que leo muchas sentencias y veo jurisprudencia, y veo que tiene que estar muy claro que si te han vulnerado un derecho fundamental, como puede ser una defensa no adecuada, una mala representación o cualquier problema en el juicio, que haya vulnerado tus derechos básicos y fundamentales. Para que eso ocurra, es para que te lo admita el Constitucional y luego entre ya en el contenido de la sentencia. Pero tiene que haber una apelación a unos derechos fundamentales, no a si hizo o no hizo lo que hizo y lo que está sentenciado. Eso está en firme. ¿Me explico? Digo, para que tengamos también... Es decir, que esto no es insisto, el Tribunal Constitucional no es un tribunal de apelación del Supremo. No tiene nada que ver. El Supremo acaba y, de hecho, se ejecutará la sentencia pues con el procedimiento habitual. Una sentencia del Supremo, en breve. Aunque apele a Constitucional tal, no para la sentencia. La ejecución de sentencia. No la para. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que el Constitucional, si lo admite o no lo admite, porque entienda o no, y esté justificada una vulneración de derechos, verás qué ocurre con ese tema. Y segundo, si eso no ocurre, siempre está, por dilatar que tiene todo el derecho, a ir al Tribunal de la Unión Europea. Ahora bien, para lo mismo, es decir, por derechos fundamentales también. Son derechos fundamentales básicamente lo que entienden ellos, los dos tribunales, ¿no? Pero nadie juzga al Supremo sobre su sentencia. Digo, para que quede claro en los conceptos jurídicos de lo que estamos hablando. ¿Elena? Bueno, pues yo, por un lado, también me alegro de que las personas que hayan sido exculpadas después de todo este proceso y después de toda esta pesadilla, pues precisamente estén ya libres de toda culpa y puedan descansar, ¿no? Tenemos algunos compañeros en esos casos y me alegro por ellos, ¿no? Y no me alegro pues por las personas a las que le ha caído sentencia y bueno, pues porque imagino que no tiene que ser nada agradable y especialmente por los compañeros de partido que ahora mismo todavía están pasando este trago tan desagradable, ¿no? Y bueno, pues todo lo demás, poco más que decir, ¿no? Es una sentencia que hay que acatar de momento y lo que tenga que decir a partir de aquí lo tiene que decir la propia justicia. Rafael. Nada, simplemente pues hay una sentencia, habrá que cumplirla y nosotros no somos quien para decir si sí o si no, es decir, quien lo ha juzgado habrá determinado que es lo que corresponde y no somos quienes para desdecir. De hecho, las sentencias, como en cierta ocasión me dijo Elena, son interpretables, no, los que lo interpretan son los jueces, que son los que dictan la sentencia. Entonces, se llama jurisprudencia en derecho. Sí, efectivamente. Entonces las sentencias no son interpretables. Los que lo interpretan son los jueces y dan la sentencia. Sí, es que hablábamos hace un año prácticamente sobre un tema. Y me dijiste, no, es que son interpretables las sentencias. Y eso se llama jurisprudencia. Las sentencias no son interpretables. Los que lo interpretan son los jueces. Pues en este caso hay unos jueces que han interpretado un tema
Y bueno, y ahí, pues bueno, pues si los aludidos entienden que deben, que no están conformes con la sentencia, pues si les toca apelación pueden, si no, pues tendrán que cumplir lo que la sentencia dice, no más, nada más que decir. Bueno, pues yo a lo mejor me extiendo un poquito Sí. más. A ver, empezando por lo que ha dicho Javier, hombre, en el Constitucional no se recurre, al Constitucional lo que se le pide es un amparo, es un recurso de amparo porque se entiende que se ha podido vulnerar una serie de derechos fundamentales, eso está claro. Pero es que yo he leído que recurre la sentencia del Supremo ante el Constitucional, eso no es posible. Bueno, eso no sé cómo No, lo habrá, no sé cómo lo habrá trasladado la prensa, pero Sí, bueno. eso es una redacción de prensa, Claro, efectivamente. eso no, yo en eso no voy a entrar, porque bueno, cada uno porque a lo mejor la Bueno, gente sería... lo entiende, a lo mejor tú le quieres explicar lo que es un recurso de amparo y cuesta más que decir, bueno, lo va a recurrir, es una manera a lo mejor más sencilla de explicar lo que se pretende hacer. En cuanto a la sentencia, hombre, es una sentencia, estamos en un país democrático y si hay que acatarla, se acata. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo con esa sentencia, sobre todo porque no se ha podido probar con pruebas contundentes los delitos que se le imputan a los compañeros, ¿no? Y no pongas esa cara y yo explico por qué. Está diciendo que el tribunal ha sentenciado sin tener pruebas Explico. suficientes. Perdón, es que es muy grave. Dejarme terminar de hablar. ¿Y por qué digo esto? No lo digo porque lo diga yo, porque no tengo ni idea, no soy juez, no soy abogado, ni mucho menos, pero ¿sabes por qué lo digo? Porque hay votos particulares, tanto en la sentencia que se produce aquí en la audiencia del tribunal, hay un voto particular de uno de los jueces en el que dice que no está probado el delito por el que precisamente se pide cárcel, que no está suficientemente probado, porque son pruebas circunstanciales y subjetivas, no existe ninguna prueba objetiva. Concretamente, al delito en el que decían que se habían enviado unas cartas, a día de hoy nadie sabe de dónde han salido esas cartas y no se ha podido probar en el juicio, pero sin embargo se condena. Sin poder probar en el juicio de dónde salen las cartas, eso es muy grave. Se le imputa... Estás diciendo que hay jueces que imputan sin pruebas... Se le imputa a dos personas. Vamos a dejar. Eso es un voto particular. Hay un voto, no lo digo yo, lo dice uno de los jueces del tribunal. Ahora te digo yo lo que dice el otro. No lo digo yo, lo dice uno de los jueces. Es muy grave lo que se está diciendo. Uno de los jueces de aquí, de la audiencia. Yo estoy reproduciendo lo que dice uno de los jueces. Que eso sería muy grave. Pues ese es uno de los motivos por el que el señor Aberchán va a seguir luchando hasta el final. Precisamente ese voto particular en el que se deja claro que en el juicio no quedó probado. Cuando nos vamos a la sentencia del Supremo, primero, el Supremo no suele admitir tampoco todos los recursos, y vosotros lo sabéis. Hay algunos que se admiten a trámite, otros no. Este se admite a trámite, tarda, porque evidentemente en el Supremo pues sabemos que hay una cola importante de trabajo y tarda lo que tarda. Un tiempo excesivo, yo entiendo que ha habido una doble condena, la condena de esa dilatación en el tiempo para la resolución del asunto y luego la condena que se impone. ¿Qué ocurre con la sentencia del Supremo? Pues que también hay un voto particular. Hay un voto particular de uno de los jueces del Supremo en el que igualmente vuelve a afirmar, lo afirma el juez, no yo, que no está suficientemente probado ese delito. ¿Qué pasa? Que como se vota y al final pues cada uno expone su criterio y es un órgano democrático, pues han votado y se ha decidido. Yo no estoy poniendo en tela de juicio eso, pero sí pongo en tela de juicio que si hay alguien, o sea, en este caso son ya dos jueces, uno en la audiencia y otro en el Tribunal Supremo, que no lo tenían claro. Entonces, evidentemente, si hay... Perdóname. Pero bueno, dejadme, yo os he escuchado... ¿Cuántos jueces componían? Vamos a dejar que termine y ahora le perdón. Sí, discúlpame. Entonces, ¿qué es lo que motiva que tanto Mustafa Aberchán como nosotros, sus compañeros, le empujemos a que vaya al Constitucional? Porque entendemos que se pueden haber vulnerado derechos fundamentales durante el transcurso del juicio en Melilla, no solo de los acusados, sino incluso de muchos testigos, y eso consta, están los vídeos, están las actas y está todo documentado. Se puede haber vulnerado derechos fundamentales
que han conducido a esa sentencia. Y luego, por otro lado, estamos hablando que la sentencia en sí puede vulnerar un derecho fundamental de probarse que la sentencia está mal o que no se han probado los hechos de los que se acusan, porque si el señor Aberchán ahora dimite y deja su acta de diputado No dimite, y por cualquier dimite. motivo él podría dimitir o no. Claro. Eso estoy poniendo sobre la mesa un supuesto. Si el señor Aberchán dimitiera o se llega el auto de ejecución de la sentencia y posteriormente se demuestra que la sentencia no se dictó bien, ¿quién le repara al señor Aberchán su pérdida de condición de diputado de la Asamblea? El debate es erróneo, es que está bueno, yo estoy confundido. poniendo, ahora te lo explico. estoy exponiendo. ¿Y por qué creo que es totalmente injusta la sentencia? Primero, porque confío plenamente en el señor Aberchán. Eso es punto número 1. Punto número 2. De las personas que se han sentenciado finalmente, como es el compañero del Partido Socialista, Dionisio Muñoz y Mustafa Aberchán, no tenían ninguna responsabilidad pública en esos momentos, más que ser los representantes políticos de unos partidos. Por lo tanto, ellos no tenían capacidad para maniobrar en las cuestiones de las que se le acusaban. Ya, pero sí Por son lo los tanto, responsables un delito tiene que está estar... jugando los juicios. Es que No, esto es un bueno, tema muy puedo delicado, hablar de claro. lo que quiera, Sí, ¿no? sí, sí. Estamos en una democracia y hay libertad de por expresión. supuesto, por supuesto. Hay libertad de Tú has expresión. hablado No, de libertad de termino, expresión es una cosa, termina, libertinaje de Dunia. expresión es otra distinta. Termina Dunia y ahora... Yo creo que no me he cedido. No, he dicho que libertad de expresión está muy bien. Yo lo del Hassel ese no lo entiendo como libertad No, ha de dicho expresión. libertinaje. No, pero creo que no es mi Otra caso. cosa. Creo que soy muy correcta y no por insulto a supuesto. nadie. No me refiero a ti. He dicho que hay dos temas y ni una soy cosa excesiva. libertad de expresión, que me parece correctísimo, No suelo y otra ser cosa es excesiva, libertinaje como el no personaje suelo ser este excesiva en mi lenguaje. que anda por ahí. No, suelo por ser supuesto muy que no, respetuosa. Dunia. Y, Nadie lo ha puesto en duda, he perdido el hilo. Que sí, En que esa confianza que tenemos de la inocencia de Mustafa, de Dionisio, de Dionisio Una Muñoz cosa y de... es la sentencia, ¿verdad? Y otra cosa es que uno no piense... Y que de esa todas las que personas que al pierda la final confianza de han sus podido compañeros, que ser, eso han no podido ser ocurre. condenadas, creemos que en aras a esa confianza, en aras a esa transparencia y en aras al conocimiento de la verdad, hay que llegar hasta el final. Porque cuando uno acata y asume una sentencia de estas características, cuando aún tiene posibilidad de demostrar su inocencia, creo que comete el mayor de los errores, porque uno tiene que defender su inocencia hasta el final, sobre todo cuando está convencido de ella. Y por eso no solo Mustafa lo tenía claro desde el primer momento, sino que nosotros, sus compañeros de partido, le hemos pedido que por favor llegara hasta el final. Que llegara hasta el final. Y si tenemos que llegar a Europa, llegaremos a Europa. Se dilate lo que se dilate. Aunque tenga que apartarse temporalmente Claro. de la política, porque bueno, si Evidentemente. llega la ejecución de la sentencia, pues se ejecutará. Sabes y que la bueno, ya ejecución está. de la sentencia del Supremo Vamos a no ver. eximen de que tú reclames al Claro, Constitucional. pero es lo que estoy diciendo, que Pues, llegaremos hasta el final. Que no nos gusta la sentencia, que no la acatamos, entre comillas, no acatarla sí. desde el punto de vista No, que legal, nos gusta. moral. acatarla moral, sí. moral. Que pueden no compartirla A ver, es otro no, tema. no, pero yo quiero que acatarla quede- hay que acatarla, a eso ver, no cabe duda. Sí, No, eso es no lo me que estás hemos dicho, yo entendiendo. creo Lo que que estoy desde el diciendo minuto que uno. desde el Es que ha punto dicho, de no la vista... acatamos, digo. No me has dejado terminar. Ah. He dicho que desde el punto de vista legal se tendrá que acatar, Claro, que era lo que pero hemos desde el dicho. punto de vista moral no la acato porque no la comparto. Bueno, Y ya, eso pero son no, cuestiones es de diferentes. una Yo quería- persona pública y Yo no- desde el solo punto voy a- legal debes acatar la sentencia. que Evidentemente. salga. Pacho, Y lo he pero dicho. cuando Dunia Yo dice quisiera- esto, perdona un segundo solo, unos segundillos, cuando Dunia se refiere a esto, se refiere a que cuando tú tienes unos compañeros, tú confías obviamente y Me ciegamente parece en muy su bien, pero inocencia. usted es Entonces hay que vicepresidente llegar de la hasta el final, hay que Asamblea y, por reivindicar tanto, tiene esa que acatar las inocencia. sentencias que vengan de un juzgado. Nosotros Yo desde desde luego el No punto puede de decir, vista- no desde puede el punto de decir vista yo no la legal, acato desde el moralmente, punto no. de vista Tiene que decir que la legal, acato porque legalmente
tiene pero- usted que pero- acatarla, pero no vamos me a ver. tienes que decir lo que tengo que decir o no. Me No, faltaría yo no he más. dicho lo que tenga que decir, O he dicho pensar- lo que debe, lo que hablamos de no debería. asumir, Sí. no legalmente, sino no asumir pues, que eso sea verdad, porque confías en la inocencia de tus compañeros. Cuando hablamos de nuestros compañeros, obviamente, una cosa es una sentencia que acataremos, que se acatarán, pero otra cosa es que no creamos que nuestros compañeros son inocentes, que por supuesto lo creemos. Exacto. Eso me parece Yo muy quería- bien. Esa Lo ha explicación explicado es mejor correcta. que yo, Elena, perfecto. Esa explicación es correcta. Yo quería Porque decir no dos la cosas. acato es lo que no. Dos cosas. Sobre juicios largos, también en el Partido Popular, desgraciadamente, tenemos malas experiencias, que todavía, de hecho, algunos siguen dando vueltas, y, bueno, pues la justicia tiene sus plazos, malos, buenos, largos y cortos, y muchas veces pasa eso, ¿no? Ahora bien, sobre este caso, hay dos votos particulares. Uno en el que dice, como dice Dunia, que el tema de las cartas, uno de los tres, son tres jueces aquí de la audiencia, uno de ellos saca un voto particular en ese sentido y el segundo voto particular pide más pena todavía porque entiende que en CPM y PSOE hacen una asociación ilícita para delinquir. Es un voto particular. Bien, esos dos votos particulares con la sentencia en el que la sentencia, el tronco, la firman todos y luego, adicionalmente, sacan votos particulares, porque si no, esa votación no saldría, no habría sentencia. Es decir, hay una zona, una sentencia troncal con todo lo que comparten y la firman, y luego, adicionalmente, cada uno saca un voto particular diciendo yo creo esto además de. Uno cree que no, hay cartas falsas o que no se sabe la autoría, y otro dice estos dos partidos se han asociado para delinquir en delito electoral y en falsedad. Bien, eso va al Supremo y se apela. Y el Supremo, una vez estudiado y muy motivado, son 117 folios, que no tampoco han hecho un repasito así, 117 folios donde han ido desgranando todo lo que ha ocurrido en el juicio. No, pero disculpa un inciso, 117 folios en los que se reproduce primero las 90 primeras páginas. Claro, me la he claro, leído hombre, entera. que tiene que Las fundamentarlo. 90 primeras páginas es una mera reproducción de la Sí, sentencia sí, de sí, Melilla sí. y que son no- y que- unas 10-12 páginas en las que Claro, sentencia. claro, Y luego, ¿eso qué entiende significa? y luego que Que han quede- estudiado todo aquello Claro, de que las han- 90 significa- páginas y es a una partir de ahí... reproducción. Pero es que Es esa una reproducción no es reproducción. un copia y pega. Eso es que han visto que lo que ha hecho la audiencia lo reproducen y lo dan por válido Lo dan por porque válido la y sentencia añaden- dice. no añaden, rebajan. No, rebajan No. en multas, rebajan en multas. No, pero Sí, bueno, pero ese que- voto... Y Quiero decir que fíjate, añaden folio, si enmiendan a la audiencia que Nora sale exculpada. Claro, hay personas que salen expulsadas. Claro, es decir, hay dos personas, creo recordar, que salen Sí, exculpadas, dos. es decir, Sara también. se ha juzgado Sara. a la audiencia Nora. y eso le corresponde al Supremo. Entonces, no es que han copiado y pegado, han visto que lo que está aprobado lo está y, por tanto, y entienden que las multas son muy altas, en vez de 30, 18 euros diarios, etcétera, entran en el tema de las multas, que las rebajan y en el resto de penas las ratifican porque está correctamente hecha en los 90 folios Pero que te se te dicen olvida antes. decir una cosa, Javier, se te olvida decir que de los dos votos particulares que se emiten en la audiencia de Melilla, Sí. del voto particular que tú decías que pedía mayor pena de cárcel, ese lo desecha totalmente el Supremo, Bien, bien. pero sí que se emite un voto particular en relación al mismo voto particular Claro, que en pero- Melilla decía pero que que- no existía el que sí, delito. O sea, pero fíjate. la sentencia, o sea, el pero tronco, pero en el quiero, su- yo no. quiero que eso Sí, quede sí, claro. pero que en el eso Supremo- eso que quede Sí, claro, porque que has sí está querido claro. introducir un tema, pero hay que dejar claro que el Supremo dice que no, Claro, que pero ¿qué es no, lo que que no ocurre se en el elevan las Supremo? penas, Que los- porque no existe Sí. ese ilícito. Por eso Pero de cada igual vez tiene forma menos que- peso. pero de igual forma cada que- vez tiene menos peso Espera, esa cada vez- sentencia. mira, pero de igual forma que entre tres jueces aquí en Melilla firman un tronco común en el que están todos de acuerdo y luego sacan votos particulares cada uno, cuando llega al Supremo, uno efectivamente lo desechan y saca un voto particular de los 5 que firman la sentencia en firme, más el voto particular. Sí, pero que Es ese decir, voto particular coincide con el voto particular Que sí, del magistrado de Melilla que decía pero que no veía pero la sentencia ese son de delito. de los Es que 5 jueces del precisamente, Supremo. casualmente, los votos particulares que se emiten no va a los delitos, a los delitos menores que pueden terminar en una multa, que pueden ser una falta prácticamente.
es que los 2 votos particulares se refieren precisamente al delito que conlleva pena de cárcel. Los 2 votos particulares dicen que no ven ese delito, que ellos entienden que ese delito no está aprobado. Que son 5 jueces. No está sí, 5, sí, pero yo quiero que la quede sentencia los 5, sí, pero que y quede uno da un voto claro. particular. Pero que quede claro, no, 2. Uno en la audiencia de Melilla No, sí, y otro no, del Supremo. no, Ya, pero o sea que ya hay 2 de 5-1, jueces que no es que, 5-1. que ya no es 5-1 y solo de 5-1. que ya no es No, solo de que lo 3, digamos, que 2. ya no es solo que lo digamos los compañeros del señor Aberchán porque lo apreciamos y creemos en su inocencia. No, no, es que hay 2 jueces, un magistrado de Melilla Perdona. y otro del Supremo, Y 3 aquí que y 5 también allí entienden, han sentenciado. sí, pero también entienden que ese delito no está aprobado. Por lo tanto, algo de razón podemos tener. ¿Quién lo entiende? Vamos, los 2 jueces. nos quedan 5 Pero minutos. 2 jueces de aquí. Perdona, no, Uno de aquí y uno del de Supremo. 8 Ya, ¿de jueces, cuánto? 2 Cada- dicen... Pero claro. bueno, pero quiere decir que hay indicios, Hay 2 jueces que hay valoran indicios, De los ¿cuántos 8 jueces, jueces? 3 de aquí, 5 de allí, suficientes, 2 hay indicios dicen que hay, suficientes sobre una como prueba para no hay irte al prueba. Muy bien, Constitucional. pero vamos a ver, o sea, esto tiene como indicios todo, suficientes como para irte al Constitucional porque algo ha podido fallar. Algo ha podido fallar porque no ha sido unánime. Por lo tanto, da vía La y da sentencia pie. del Supremo rara Ahora, eso, Dunia, No, no, lo nosotros dejamos ya, presentamos una Rafael, iniciativa en la Asamblea nos quedan y resulta 5 que hay minutos. 14 que votan en contra y 11 que votan a favor, Rafael. resulta que se pierde. Rafael, lo dejamos. Ya vamos a terminar, si queréis, con los datos de hoy de contagio. Bueno, pues Melilla reduce a 540 los casos activos de COVID. En las últimas 24 horas hemos conocido la curación de 47 personas y se detectaron 22 nuevos positivos. Y a pesar de estos datos de hoy, la incidencia acumulada, no sabemos por qué, pero en Melilla se ha disparado hoy. Ayer estaba en 327 y hoy está en 383. De hecho, ayer el Consejo Interterritorial alertaba de esto y decía que la incidencia acumulada se estaba ralentizando en Madrid, Ceuta y Melilla. Con todo esto no sabemos si la semana que viene, que toca revisar... Ralentizando la bajada. se está ralentizando la curva, se mantiene. Hoy incluso ha subido un poquito de la incidencia acumulada. De hecho, ya te digo, el dato de ayer de incidencia acumulada era de 327 y hoy estamos en 383. Entonces, pues con todo esto, pues no sabemos si la semana que viene, que creo que toca revisar las medidas, no sé si tenéis idea de si se van a mantener o se van a relajar las medidas. Sobre todo también ayer en el Consejo Interterritorial se habló de cara a la Semana Santa y no sabemos qué va a pasar aquí en Melilla. No sé si vosotros tenéis conocimiento. Vacunas, por favor. Las vacunas... Bueno, las decisiones se toman donde corresponde, que es con los profesionales y con las recomendaciones de los profesionales. Es cierto que la tendencia en Melilla es muy diferente al resto del territorio nacional. Fijaros, al principio, la primera ola de la pandemia, no teníamos casos y, sin embargo, ahora pues no sé si puede obedecer a una relajación por parte de la gente en cuanto al cumplimiento de las medidas. Yo creo que las medidas son buenas y suficientes. Tenemos un cuasi confinamiento, ¿no?, sin encerrarnos en casa. Y yo creo que si la gente fuera consciente de eso, de que estamos en una situación tan preocupante como la que tenemos, porque mientras en el resto de España ya se ha salido de la zona de riesgo máximo o de riesgo extremo, en Melilla la mantenemos, vamos a poner todos un poco de nuestra parte, porque por más medidas que se pongan, si esas medidas no se cumplen, pues poco más se puede hacer. Yo creo que todos estamos poniendo de nuestra parte, es más, los hosteleros están poniendo más de su parte de lo que les correspondería. Entiendo que si se sabe que el contagio en hostelería está del orden del 2,5% del resto de contagios, aquí a los hosteleros debería dársele un poquito más de aire, porque por la propia ciudad lo pide. Si no es el hecho de que cierren a las 7, pero por lo menos a las 10. Y a las 10 que puedan tener para dar cena a los clientes, que es que están, de verdad, hay muchos hosteleros que están muy ahogados con este tema y están muy al límite. Ha cerrado la cervecería, una cervecería... En la hostelería, las agencias de viajes, los hoteles, los guías turísticos, el ocio nocturno, las tiendas de ropa, de zapatos, porque la gente no consume. Ayer veía el dato en Extremadura hace, no sé, en diciembre, creo, hace un mes. Era un disparate.
era la incidencia acumulada estaba en 1500 y casi pico, 1500 y ahora está en 200, 100 y no, es la que menos. La que Y habían cerrado la hostelería Calicanto. Todo, tenía las mismas Casi. restricciones que nosotros. si el Por País eso no Vasco entiendo también, a lo en que Madrid yo... no ha cerrado, y sin Rafael, embargo en Madrid cada vez siguen más bajando Perdona, los a casos. lo que yo no doméstico. entiendo que con las mismas Entonces, restricciones aquí por en eso Melilla no es consigamos rebajar esa incidencia Pero acumulada si es que Madrid y que sigue, nos en Madrid, mantengamos por como la ejemplo, más alta. sigue teniendo abierta la hostelería hasta las 11, hasta las 10, restricción a las Pero 11 Melilla y a no, domicilio a las y 12, tenemos la incidencia y acumulada sin alta. embargo sigue bajando Pero la... Madrid no es el mejor Madrid no. ejemplo porque precisamente es de las Madrid que, no. en las que no baja la Madrid, incidencia. Ceuta y No, no Melilla es que no son baje las la que tienen incidencia, la pero es que la incidencia hostelería No está es el abierta y la mejor hostelería ejemplo. no está influyendo Madrid en no es el venga, mejor más ejemplo. ahora. Yo quiero Aquí hay un solo- problema la fundamental, vamos a ver. Yo quiero- El tema de restringir los horarios, por ejemplo, a las 7 de la tarde, el tema de los comercios de alimentación, lo que da lugar es a acumulación de personas en fin de semana, los sábados, y acumulación de personas en los centros comerciales. ¿Por qué? Porque la gente que tiene horario compartido entre mañana y tarde, ¿cuándo va a comprar? Pues todos el sábado. ¿Cuándo hay el sábado? Un mogollón de gente en todos lados. Pero Rafael, yo no quiero Hay más discrepar contigo gente. en esto, pero ¿por qué sno pasa en Melilla? Ceuta, Melilla y Madrid. No, que no, ya sabemos, no es que se lo porque pasa, es que hay en el más resto de la gente autonomía en un centro estas comercial medidas determinado, se han en otro y en funcionado. otro, que si amplías el horario para que la gente pueda distribuirse y limite el Pero es aforo. que ese mismo horario... Pues lo mismo pasa en la fuera. hostelería. Mire usted, limite el aforo y dé más espacio para que la gente, vaya más gente, pero a Yo te distintos digo- horarios. Yo te digo que si a la hostelería le limitamos más aún el espacio, ellos preferirían que pero se les aumente el cierre. horario. No, quiero aumentar. Pero aumente el horario. Limite el espacio, pero aumente el Vamos a horario. dejar a Rafael y a Bueno, Elena y nos yo- vamos, porque nada, ya no yo- estamos pasando del... Nada, yo simplemente creo que los datos que daba Fausía eran más en la línea de la preocupación y del por qué no se estaban bajando esas cifras aquí todavía. Desde luego deseamos todos que eso pase pronto, tenemos cierto miedo a lo que pueda pasar después de Semana Santa. Yo espero que también el hecho de que se esté vacunando, Melilla vamos a la cabeza prácticamente en vacunación, y yo creo que eso espero que haga los efectos que tenga que hacer para que cuando volvamos de Semana Santa y se hable de esa cuarta ola que ya se está hablando después de Semana Santa y que probablemente llegue porque sabemos lo que va a pasar, mayor movilidad, y después eso tiene unas consecuencias, pues que ya esté la población, que haya bajado esa incidencia, que esté la población más preparada e inmunizada para poder afrontar ya esa cuarta ola en una incidencia menor y que podamos salir del bache. Estamos todos deseando la hostelería y otros sectores, y es que Ya, esto es que no hay todo quien lo va aguante. en cadena, el comercio. Claro. Yo quiero decir que hemos estado Lo durante... fundamental además es no dar ejemplo. Javier, nos vamos. Yo creo que durante bastante tiempo hemos estado siendo líderes, desgraciadamente, de este tema, y creo que eso también tiene que haber pesado a la hora de mandar vacunas para acá. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de mandar la proporcionalidad en población, es decir, si tengo 400.000 vacunas del laboratorio no sé qué, a Melilla le tocan 3.000, te mando 3.000. No es que lo que le toca, es que nosotros somos más fácil de vacunar y encima tenemos la capacidad de poder vacunar más porque tenemos afortunadamente profesionales para ello, y podríamos estar en unos niveles de vacunación mucho más alta que la media nacional, no solo en vacunación de que lo que te mandan lo estás poniendo, sino que la población estuviese ya en otros niveles de vacunación por parte de la Pero ahora ya población. para el profesorado dentro de muy Claro, poco, que también pero es un todo sector eso muy tiene, grande. es decir, pero claro, que nos están mandando la parte proporcional de nuestra población respecto a de España. Si tengo tanto para España, pues le toca a Melilla 32 o 400. Bien, no se trata de 400, es que a lo mejor lo que hay que hacer es mandar menos a Andorra, con perdón, y lo siento mucho por los andorranos, pero yo tengo que pensar en los españoles en España y en Melilla. Pero a lo mejor hay que mandar menos a Andorra y mandar más a Melilla. Nos tenemos que ir y ya. perdón por ser egoísta. Perdonadme, ¿Sabes pero los nos que vamos ya. votan de Andorra que votan en Hemos agotado Cataluña, el eh? tiempo y nos hemos pasado, creo que 2 o 3 minutillos. Muchas gracias a los 4 por estar aquí. Os espero el próximo día. Y a ustedes, muchas gracias, que descansen y muy buenas noches.